Las ruedas de un tren están diseñadas para hacer algo que la física dice que es imposible. Están rígidamente unidas. Giran siempre a exactamente la misma velocidad. Y sin embargo, cada vez que el tren entra en una curva, una rueda recorre más distancia que la otra. Sin motor que lo controle. Sin diferencial. Sin ningún mecanismo visible. Solo la forma de la rueda resolviendo un problema que durante décadas nadie supo cómo atacar. ¿Cómo es posible? El problema que parecía no tener solución. Para entender por qué es tan extraordinario, hay que entender primero por qué debería ser imposible. En cualquier curva, la rueda exterior siempre recorre más distancia que la interior. En un coche, esto lo resuelve el diferencial, un mecanismo que permite que cada rueda gire a una velocidad diferente según lo necesite. Los primeros ingenieros ferroviarios lo sabían y probaron exactamente eso. Ruedas independientes, mecanismos de compensación, sistemas inspirados directamente en los vehículos de carretera. El problema apareció en cuanto salieron del laboratorio. En condiciones reales, con frío extremo, polvo, vibraciones constantes y miles de kilómetros de carga, esos mecanismos se rompían, se atascaban, fallaban en el momento menos oportuno. Y cuanta más complejidad añadían para resolver el problema, más puntos de fallo creaban. Después de décadas de intentos, la conclusión era incómoda. La solución compleja no funcionaba. Había que buscar otra cosa. La respuesta estaba en algo tan simple que casi nadie lo vio venir. La solución que nadie quería. La solución que terminó imponiéndose fue la más contraintuitiva de todas. Eliminar cualquier mecanismo de compensación. Unir las dos ruedas de forma completamente rígida. Un solo eje, dos ruedas, siempre girando juntas, siempre a la misma velocidad. Sin excepción. Sobre el papel, era rendirse al problema en lugar de resolverlo. Cualquier ingeniero que lo viera por primera vez diría que no podía funcionar. Y sin embargo, era lo más robusto, lo más fiable y lo más eficiente que existía. Sin piezas móviles adicionales, sin mecanismos que atascar, sin puntos de fallo que gestionar. Y lo más sorprendente, funcionaba. Miles de kilómetros, carga máxima, condiciones extremas. El tren giraba. La pregunta que nadie podía responder del todo era ¿por qué? Porque si las dos ruedas giran exactamente igual, algo tiene que estar compensando la diferencia de distancia en cada curva. Y ese algo no estaba en el eje. No estaba en el motor. No estaba en ningún mecanismo visible. Estaba en la forma de la rueda. La geometría que resuelve lo imposible. Las ruedas de un tren no son planas, son ligeramente cónicas. Eso lo cambia todo. Cuando el tren entra en una curva, el eje completo se desplaza lateralmente unos milímetros hacia el exterior. Un movimiento casi imperceptible desde fuera, algo que ningún pasajero nota jamás. Pero en ese desplazamiento mínimo ocurre algo decisivo. Cada rueda empieza a apoyarse en una zona distinta de ese cono. La rueda exterior, la que tiene que recorrer más distancia, apoya en la zona de mayor diámetro. La interior, en la zona más estrecha. Aunque ambas giran exactamente a la misma velocidad, la exterior avanza más por cada vuelta. No porque algo se lo ordene, no porque ningún mecanismo lo fuerce, sino porque la geometría del cono lo hace inevitable. Exactamente lo que necesita cualquier vehículo para tomar una curva. Sin engranajes, sin diferencial, sin nada más que la forma de una rueda. Piensa en lo que significó esto para los ingenieros que lo descubrieron. Décadas buscando una solución mecánica compleja a un problema que parecía exigir complejidad. Sistemas con piezas móviles, mecanismos de compensación, diferenciales adaptados al ferrocarril. Todo fallando en condiciones reales.
Y la respuesta estaba en el perfil de la rueda, en algo que no se mueve, no se desgasta de forma diferencial, no necesita mantenimiento específico y no puede romperse porque no tiene partes móviles. Un problema que llevaba décadas resistiendo soluciones mecánicas complejas, resuelto con la forma de una rueda, sin una sola pieza adicional, sin un solo mecanismo que pueda fallar. Y ese mismo sistema hace algo más que nadie esperaba. Lo que ocurre en esos 3 segundos. Imagina el momento exacto en que el tren entra en la curva. El eje se desplaza lateralmente unos milímetros hacia el exterior, casi imperceptible desde fuera. Pero en ese desplazamiento mínimo, los diámetros cambian, las distancias se compensan y el tren gira, sin que nadie lo haya pedido, sin que ningún sistema lo haya ordenado. Y cuando sale de la curva, el mismo mecanismo trabaja en sentido contrario. Si el eje ha quedado ligeramente desplazado hacia un lado, la rueda de ese lado apoya en una zona de mayor diámetro y recorre más distancia por vuelta. Esa diferencia genera una fuerza suave pero constante que empuja el conjunto de vuelta hacia el centro de la vía. El tren no espera a que nadie lo corrija. Se corrige solo, de forma continua, en cada metro de recta después de cada curva, sin sensores, sin actuadores, sin intervención del maquinista, sin electricidad, sin software. Es un sistema completamente pasivo que lleva funcionando casi 2 siglos. El mismo principio en los primeros ferrocarriles de vapor del siglo XIX que en el tren de alta velocidad más moderno del mundo. La tecnología a su alrededor ha cambiado radicalmente. Este mecanismo, no. La física haciendo el trabajo. Silenciosamente, invisiblemente, sin que nadie tenga que pedírselo. El sistema completo, rueda, raíl y última defensa. Pero la rueda cónica no trabaja sola. Los raíles no son completamente verticales. Tienen una ligera inclinación hacia el interior, calculada para que la superficie de contacto coincida exactamente con el ángulo del cono de la rueda. Esa inclinación, invisible a simple vista, mejora la estabilidad en recta y hace que el sistema de autocorrección funcione con más precisión en las curvas. Raíl y rueda diseñados el uno para el otro, trabajando como una sola pieza. En las curvas más pronunciadas entra en juego el peralte. El raíl exterior se eleva respecto al interior, inclinando todo el tren hacia dentro de la curva. Lo mismo que hace una carretera bien diseñada en una curva cerrada, pero calculado al milímetro para el peso y la velocidad de un tren de carga. Esa elevación convierte parte de la fuerza lateral, la que empujaría el tren hacia fuera de la vía, en fuerza vertical que simplemente presiona las ruedas contra el raíl con más firmeza. Y cuando todo eso no es suficiente, cuando la curva es demasiado cerrada o las condiciones se salen de lo normal, entra en juego el flange. Ese reborde interior que rodea la rueda por dentro. En condiciones normales no toca el raíl, no guía, no dirige, no trabaja. Un maquinista puede recorrer miles de kilómetros sin que el flange entre en contacto con nada. Pero está ahí, a milímetros del raíl, esperando. Y cuando el desplazamiento lateral supera el límite que la geometría y el peralte pueden gestionar solos, el flange entra en contacto con el raíl y detiene cualquier desviación antes de que se convierta en algo peor. No es un sistema de control continuo, es una barrera de emergencia que casi nunca actúa. Y precisamente porque casi nunca actúa, cuando lo hace, salva el tren. 3 capas: cono, peralte y flange, cada una actuando antes de que la siguiente sea necesaria. Un sistema diseñado para que la última defensa nunca tenga que usarse. La próxima vez que veas un tren tomando una curva, ya sabes lo que está ocurriendo.
milímetros de desplazamiento lateral. Conos de acero compensando distancias en tiempo real. Un sistema que lleva casi 2 siglos funcionando sin que casi nadie lo haya notado. Sin una sola pieza adicional. Sin un solo mecanismo que pueda romperse. No porque sea invisible, sino porque cuando algo funciona perfectamente, deja de llamar la atención. Y esa, en ingeniería, es la forma más alta de elegancia. Si quieres seguir descubriendo la ingeniería que nadie explica, el siguiente vídeo te está esperando.